Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día. No sé si tiene alguna pregunta o observación que quieran hacer antes de empezar la clase. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo la última clase? Estábamos hablando de magnetismo. Entonces, vamos a pasar a la tablet. Ok, eso va a permitirnos conectar la tablet. Ok, entonces, ok. ¿Ven la tablet? No, aún no aparece. Un pequeño problema, solo un segundo. Ok, ahora sí. Perfecto. De todas maneras, recuerden, si no pueden hacer comentarios verbales, pueden usar también el chat. Lo voy a dejar abierto por si alguien quiere preguntar cualquier cosa. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo en la última clase? Estábamos hablando de la fuerza de Lorentz. Ok, entonces estábamos hablando de la fuerza de Lorentz. Entonces, la fuerza de Lorentz, que, lo recuerdo, esta fuerza fue propuesta en el año 1895. Voy a decir por qué eso es importante. Hoy, en algún momento voy a redescubrir, por supuesto, la fuerza de Lorentz es una fuerza sofisticada para partículas que nos dice que da una partícula Q bajo el efecto de un campo magnético. Siente una fuerza entonces de la forma, si la partícula tiene una velocidad v, bajo un campo magnético siente una fuerza de la forma Q por la velocidad de la partícula por el campo magnético. ¿Ok? Eh, Eso entonces la imagen es la siguiente. Si tenemos una partícula Q, tiene una cierta velocidad v, y está bajo la influencia de un campo magnético externo, llamémoslo V mayúscula. ¿Ok? Entonces, lo primero que vimos, esto es la fuerza que propuso Lorentz para partículas, pero por supuesto cuando la teoría electromagnética se desarrolló todavía no teníamos partículas, más bien teníamos cables y cosas de ese tipo. Entonces, en realidad la fuerza entonces, que nos va a interesar, o razón histórica que se empezó a desarrollar, es la siguiente. Partimos con la fuerza sobre un hilo, entonces colocamos fuerza sobre un cable con corriente. Subimos la clase pasada, corriente. Entonces, lo que descubrimos que la fuerza era simplemente así. Nos imaginábamos entonces un cable, ¿ok? Cualquiera, sobre el cual circula una corriente I y está bajo el efecto de un campo magnético B externo, ¿ok? Y simplemente a partir de esta fórmula que está acá, podemos ver varias cosas. La primera cosa que podemos ver a partir de esta fórmula que está acá es que aquí tenemos la carga. Tenemos en esta parte acá, tenemos la carga por la velocidad, y eso, si lo transformamos, la carga la transformamos en densidad de carga. Si tomamos un pequeño elemento, entonces acá, por ejemplo, si tomamos un pequeño elemento infinitesimal, entonces eso va a tener un de volumen, y por lo tanto la fuerza nos va a quedar algo así como simplemente hacer la densidad de carga, lo que vimos por el volumen, por la velocidad, y entonces eso se va a transformar en algo así. ¿Ok? Y eso entonces nos permitía escribir esto en una forma un poco más útil, que era que la fuerza era igual a la integral, en este caso sobre alguna curva, llamemos gamma la curva que describe, gamma describe esta curva, y eso entonces, ¿qué nos da? Nos debería dar lo siguiente, nos da entonces que este término acá, la densidad de carga por la velocidad, es J flujo de carga cruz B. ¿Ok? Por dB. Entonces, esto es el análogo a la fuerza de Lorentz, pero a nivel de cargas. ¿Ok? Primer resultado que vimos la semana pasada. Eso nos dice que es así. ¿Ok? Y lo otro interesante, en el caso particular, entonces, en el caso de simplemente tomar un cable, entonces, caso de cable delgado, que en realidad es la práctica, cable delgado, no es muy importante el espesor, lo que uno descubre, entonces, que
B es el campo magnético. Me pregunta qué es B. B, por supuesto, es el campo magnético. Estamos usando esa letra para el campo magnético. Entonces, para el caso delgado, esta fórmula anterior, lo que hacemos es que recuerden que la corriente es la integral de J por el área que cruza la corriente. Entonces tienen un área y entonces tenemos J. Y por lo tanto, eso hace que la expresión anterior sea un poco más simple, que nos dice que la fuerza en realidad para un cable, y esa es la imagen más práctica que tenemos, entonces la práctica, entonces el cable ni siquiera lo va a poner espesor, sobre este hay una corriente que circula en esta dirección, bajo el efecto de un campo magnético, entonces campo magnético lo colocamos en cualquier dirección, ve así. Entonces, la fuerza que siente entonces el cable es igual a simplemente la integral de curva, esto es una curva gamma, ¿ok? Entonces, siempre coloquemos, hay una curva gamma ahí, ¿ok? Le colocamos gamma, mejor así para que quede claro. Y esta curva, entonces, lo que nos dice esto es que la fuerza es simplemente J, lo integro una vez en el ds y nos queda que mostramos que era la corriente. Esta vez el dj, entonces acá asociado a un cable, puedo asociar lo que llamamos un dr, que me da entonces un pequeño elemento infinitesimal, pero que me da la orientación. Entonces nos queda dr cruz b. Obviamente la corriente es un escalar, no un vector. Y esta entonces es la fuerza que hemos estado usando para calcular, esto está acá. Entonces, la subrayo, que destacamos esta fuerza, son estas dos las que nos van a importar, las que nos van a decir cosas interesantes, digamos, en el problema que estamos estudiando. Entonces, la fuerza, insisto, lo que estamos diciendo es que la fuerza da sobre un cable, dado que hay un campo magnético, es la corriente por I por D. Entonces, lo primero que hice, hoy día voy a tratar de calcular un poco más ejemplos, pero lo primero que hice fue simplemente tomé, entonces me hice la pregunta, ¿cómo era la fuerza? Entonces la pregunta que me hice es, ¿cómo es la fuerza sobre una espira? ¿Qué es una espira? Una espira es simplemente, lo llamaremos un cable cerrado, ¿ok? Eso lo llamamos espira. Es decir, la pregunta que nos hacemos era, y ahí empezamos y terminamos la clase pasada, pero vuelvo a insistir en esta idea, era tener un cable el cual está cerrado, como el que está ilustrado ahí, y sobre él entonces colocamos el efecto de un campo magnético externo que está aquí apuntando en esa dirección, digamos. Entonces colocamos un B que apunta en una dirección cualquiera y sobre esto, por supuesto, hay una pequeña corriente que está circulando sobre esta espira cerrada. Ahora, el interés de esto, ¿cuál es el interés? Se los vuelvo a decir, ¿por qué va a ser interesante este problema? En realidad, el motivo de este problema, vamos a ver muy luego, quizá una subsiguiente semana. Lo que nos va a interesar en realidad es cómo son las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Entonces, como nos van a interesar las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia, como la imaginamos, esencialmente la vamos a escribir por átomos, el cual tiene un núcleo donde hay cargas positivas, esencialmente, las cuales están rodeadas por orbitales. Entonces, son estos orbitales los que entonces eh, ok, los orbitales son los que nos hacen cosas, digamos, ok, trata de mantener eso, su micrófono, eso. Los orbitales entonces son típicamente así, son electrones que están en distintas direcciones y esencialmente van a ser espiras. Y estos se quieren, orbitales que están acá, esencialmente tenemos aquí cargas negativas girando. Entonces va a ser muy importante preguntarnos cómo se afecta la materia cuando está enfrente a un campo magnético. Eso nos va a permitir entender la magnetización, también entender quizás o modelar los primeros modelos de cómo funcionan los imanes. Entonces, y también vamos a ver propiedad eléctrica, así que es importante tratar de resolver o entender este problema. Entonces voy a hacer algunas hipótesis, simples hipótesis, para resolver este problema. Hipótesis, algunas simples, digamos, hipótesis. La primera hipótesis que voy a hacer es que la corriente es uniforme, corriente estacionaria, es decir, que no cambia en el tiempo, estacionaria, uniforme, es decir, tampoco cambia el espacio. Eso es mi primer supuesto. Y también voy a suponer que, B es constante. Simplemente para tener un sentido. Obviamente a escala microscópica B constante es razonable. La corriente uniforme no es tan claro, pero para nivel de los átomos creo que es una buena aproximación.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, aplicamos la fuerza, entonces solución, o como entendemos esto, solución. Entonces, para entender esto, lo que hacemos es que la fuerza simplemente va a ser, la integral en este caso va a ser una curva cerrada, gamma, ¿ya? Entonces esta curva se llama gamma. Entonces esta curva cerrada nos queda de I, ¿de qué? De dr. Dr es el elemento de integración de esta curva, eso es dr, elemento de integración, y eso es cruz del campo magnético. Como la corriente es uniforme y el campo magnético también, entonces esta puede salir de la integral, no depende del camino. Y por otro lado, también el campo magnético es uniforme, así que no depende del camino. Así que me queda esto que está acá. Entonces solo me queda esta integral que está acá, es lo que tengo que tratar de vislumbrar que lo que es. Ahora esa integral es muy fácil darse cuenta que cuánto vale. Entonces, ¿esto cuánto vale? Bueno, la explicación simple es si ustedes toman acá, quizás voy a tomar un color distinto, quizás este. Si entonces todo un instante cualquiera, el DR aquí apunta en esta dirección, aquí el DR apunta en esta dirección, aquí apunta en esta dirección, aquí apunta en esta dirección. Entonces si lo grafico aquí, por ejemplo, partimos con el DR así, después va así, después va así, después va así. Es sumar vectores, ¿no? Lo que integrar es sumar vectores, y como es un camino cerrado, entonces siempre sumo el mismo vector unitario y por lo tanto la suma se va a cancelar unos con otros, y por lo tanto eso me va a llevar a concluir que el camino de una integral cerrada, un DR, tiene que ser cero simplemente porque recorro este camino varias veces y eso se va haciendo cero. ¿Ok? Simplemente se cancela un vector unitario con otro sistemáticamente, lo que genera que entonces la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una espira es cero. ¿Ok? Esa es la primera conclusión. Pero voy a esperar que voy a hacer ahora el torque y después voy a concluir las dos cosas. Entonces, de un lado de fuerza, eso quiere decir, o sea, si quieren verlo, la observación que debería decir es cero. ¿Qué significa? La observación que debería decir, observación es simplemente que si es cero, entonces el campo magnético no genera que se traslade, no genera fuerzas, por lo tanto el objeto queda donde está, no se va a trasladar. Entonces, si un átomo le pongo un campo magnético, no se deforma. No es como si yo le pongo un campo eléctrico, que se tiene que deformar, porque las cargas van a tender a mover una en dirección a favor o en contra del campo magnético, o sea, eléctrico. Pero veamos que sí tiene un efecto no trivial, y el efecto no trivial es, preguntémonos cómo es el torque. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿esto genera torque? Dado que tiene una fuerza, la pregunta es si esto puede generar un torque. ¿Esto genera torque? Y vamos a ver que eso sí es no nulo. Es decir que la pregunta que me voy a hacer ahora es que tengo la espira, la misma imagen que teníamos antes, vuelvo a dibujar la misma imagen, y a esta imagen que tenemos acá, entonces le colocamos el campo magnético hacia acá, y ahora nos hacemos la pregunta si esto ejerce algún tipo de torque. Les recuerdo que entonces el torque, en este caso, si entonces tomo un pequeño elementito de acá y calculo el torque, entonces el de torque va a ser simplemente R cruz el de fuerza. ¿Ok? Y el de fuerza ya lo conocemos, si esto tiene una corriente, si esto tiene una corriente I, entonces la fuerza era simplemente, lo escribo acá, el de torque sería R cruz, entonces I, la corriente por dr, ¿ok? Cruz B. Por lo tanto, el torque total, simplemente sumo el torque sobre todos los elementos, no sobre uno chiquitito. Entonces el torque total, que es lo que me va a dar, el torque va a ser entonces la integral de camino cerrado gamma, seguimos llamando gamma la curva, ¿de qué cosa? El I lo puedo sacar hacia afuera, en realidad, y uniforme, ¿de qué? De, en este caso, R cruz dr cruz B. ¿Ok? Entonces eso nos daría el torque que tenemos que calcular o tratar de, entonces de entender. Entonces esto es lo que queremos calcular. ¿Cómo podemos calcular eso que está ahí? Entonces tenemos eso, bueno, tenemos acá si quieren un producto cruz, por lo tanto aplicamos la regla de producto cruz y veamos qué nos da. Entonces el torque va a ser igual a I, sale hacia afuera, el I no tiene que ver con esto de acá, es uniforme, gamma, R, entonces me queda R por esto, me queda R punto B, ok, estoy aplicando la regla del producto cruz, entonces me queda R cruz B punto dr
menos me queda r.dr por d. ¿Ok? Ahí lo que hice fue simplemente, lo que hice fue ahí es simplemente usar el producto, el doble producto cruz, las propiedades que tiene el doble producto cruz. Me queda eso que está ahí. Y ahora con esta expresión que tenemos aquí, ajá, esto creo que no lo corté bien. Ok, no importa. Con las propiedades que tenemos ahí, lo que hacemos es simplemente, veamos, analicemos cada término. En particular, yo me concentraría primero en este, que es más trivial. ¿Ok? Entonces nos concentramos en ese. ¿Cómo lo hacemos ese? Entonces tengo que resolver la integral de camino de, entonces, de un camino gamma de r punto de r por d. Bueno, b es uniforme, así que lo puedo sacar fuera la integral. Me queda entonces eso es r punto de r, ¿ok? Y todo esto multiplicado por b. ¿Ok? B también le dije que era uniforme, es hipótesis. Y por otro lado, eso que está ahí es la integral de camino cerrado de D, ¿de qué cosa? De R cuadrado medios. ¿Ok? Si hago eso, por B. Se fijan, me queda aquí simplemente R por DR es lo mismo que DR cuadrado medios. Eso me bajo un 2. ¿Ok? Cancela el 2 de abajo, me queda R por DR. Y esa es la integral cerrada de un diferencial total. ¿Ok? Y eso entonces tiene que ser cero. ¿Por qué? Bueno, insistir, cuando tengan la integral cerrada de un diferencial total, f cualquiera, eso es cero porque es simplemente evaluar f en los extremos, pero como es cíclico, entonces eso tiene que ser cero. Así que efectivamente esa parte es cero. Y luego entonces nos dice que este término que estaba acá, que estamos tratando de calcular, es cero. El primero, el sol nos queda el segundo término que está acá. Y nos dice entonces que por ahora el torque vale simplemente la corriente que circula sobre la espira. Y tenemos que hacer esta integral de r.b de r. Pero para entender mejor esta integral, ¿ok? Esta acá es no nula, pero para entenderla bien, lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña astucia, digamos, que nos va a permitir entender bien lo que está pasando en ella. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La astucia que voy a usar, que voy a usar una identidad, usando esta misma propiedad que está acá. Entonces, astucia, simplemente voy a hacer una propiedad, voy a tomar la integral de camino cerrado de qué? De r.b, r diferencial. Si hago eso, eso de nuevo es un diferencial total, tiene que ser cero. Entonces tengo r.b por r. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ok, entonces si hacemos eso y aquí voy a colocar una línea, simplemente me parece que coloqué mal la línea y la voy a colocar bien. Ok, nos queda esto está acá y esta línea que está aquí está mala. Entonces nos queda esa integral que está ahí. ¿Y eso cómo lo resuelvo? Bueno, fácil, aplico la derivada del producto, es el producto de las derivadas, la suma de los productos de las derivadas, entonces me queda que simplemente hacemos también entidades matemáticas que nos dice que simplemente esa integral vale dr.b, ¿ok? Por r, más b es constante, así que no hay que diferenciarlo, me queda lo otro, así que me queda más r, me queda entonces más qué cosa, me queda más simplemente, me queda r.b por dr. ¿Ok? Ese diferencial simplemente lo aplico a cada uno de estos términos, lo aplico, lo que estoy haciendo es que aplico, en este caso acá, estoy aplicando al primer término que está aquí, y después diferencio el segundo término que está acá. Entonces, al hacer eso, me quedan estos dos términos que están acá, y por supuesto esto igual a cero porque es un diferencial total. Y por lo tanto aquí encuentro una identidad que tiene que ver con la identidad que está acá. Fíjense qué es lo que voy a encontrar. Voy a encontrar entonces que esta es la propiedad que me importa, que la integral de camino cerrado de dr.b, ¿ok? Por r, eso es igual a la integral, a menos la integral, ¿ok? De camino cerrado de r.b por dr, que es la integral que tengo arriba como resultado para el torque, que es la expresión que teníamos acá, que está también ahí. Entonces esto me permitía hacer lo siguiente, que un pequeño ajuste, voy a escribir ese torque de una forma para reconocer algo que va a ser útil. Entonces lo que voy a hacer es que lo puedo reescribir de la siguiente forma. Entonces tomo el torque que lo tenemos arriba, entonces lo reescribo, escribo el torque, vale, simplemente voy a escribir dos veces la integral. La primera vez la integral es r.b por dr, que es lo que ya teníamos como resultado, que es lo que está en esta parte de acá.
Y ahora lo que voy a hacer es que esta misma integral la voy a escribir un medio de lo mismo, cosa que me dé la misma integral, pero voy a usar la relación que está acá. Al usar la relación que está acá, entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que, bueno, esto que está acá me queda menos, porque esa integral es menos esta que está acá, la misma integral, pero ahora, si quieren, esta integral es simplemente de dr por b, ¿ok? Por r. Y entonces, al ver eso que está ahí, uno, si mira con cuidado, bueno, saco la integral, el factor común de ambas expresiones, y me va a quedar lo siguiente. Aquí puedo reconocer lo que estoy buscando. Entonces, el torque vale la intensidad medios, fíjense, de la integral de qué, fíjense, por esto lo puedo reconstruir, esto es R cruz de R, ¿ok? Por cruz B, ¿ok? Se fijan, esto va a ser que, ¿por qué me queda eso? Porque, perdón, me queda, lo hice mal, lo escribí mal. Casi lo escribo correcto, lo escribo un poco mal. Entonces, ¿qué me queda? Me queda entonces, para que sea R cruz B, entonces me quedaba que esto tiene que ser R, para que quede bien, es R cruz, ¿qué cosa? De R cruz B, ahí sí. Entonces, fijan, cuando hago eso, ¿ok? Y me queda eso. Y entonces, fíjense, efectivamente, eso que está ahí, me queda al hacer el producto cruz, cuando aplico B, salta S, me queda S por S, y me queda menos S con S. Efectivamente, y reconstruyo las mismas propiedades del producto cruz que teníamos antes. Uno dice, pero ¿qué fue lo que hice? Usando algunas propiedades, lo único que he hecho, por si acaso, es que antes tenía invertido, tenía R cruz esto, y haciendo relaciones matemáticas, me da que eso es un medio de R cruz de R por B. Ahí reconstruyo exactamente esta expresión, que es el mismo producto cruz. Al reconocer tengo los términos respectivos que me dan, digamos, esta expresión que está acá. ¿Ok? Entonces encuentro eso. Y ahora, ¿qué me dice esto está acá? Y que es lo importante, me dice que esto tiene una interpretación geométrica, que la conoce seguramente el problema de Kepler, cuando tengo una trayectoria cualquiera, y uno coloca, en este caso, ok, voy a colocar acá, R, el vector posición ahí, eso es R, el delta R es esto que está acá, delta R, entonces eso que está ahí, justo esto que está aquí, corresponde, el producto cruz corresponde al área de estos dos vectores, pero como está dividido por la mitad, nos da justo este elemento que está acá, ¿ok? Así que eso que está ahí, esta parte que está aquí, integrada a un camino cerrado, es justo el área, pero es un área vectorial, así que es el área que apunta en la dirección opuesta, es decir, que si uno tiene una órbita cerrada así, una órbita, una espira, esta área da cuenta de que, bueno, primero es una cantidad, voy a colocar área, vectorial, y da cuenta simplemente del área que está sustentada al interior de esto que está acá. Así que eso que está ahí me dice que el torque, que es lo que me está diciendo eso, me dice que el torque cuando aplico un campo magnético externo, ¿ok? Va a ser entonces P. El torque que siente este sistema entonces va a ser igual a simplemente la corriente por el área orientada. O sea, tienen que tomar en cuenta el área tiene que ver con la dirección en la cual va la corriente. Ok, si la corriente va hacia allá, entonces usamos la regla de la mano derecha, eso es lo que lo orienta, cruz el campo magnético. ¿Ok? Y esto, ¿por qué va a ser importante? Simplemente voy a enfatizar un poco la relevancia de esta expresión que está acá. Esto nos dice algo que vamos a ver en el futuro, juega un rol muy importante, es que este concepto, el área por la corriente, va a ser lo que vamos a llamar en el futuro el momento magnético. Lo voy a simplemente escribir, pero en el futuro vamos a retomar esta discusión, lo que es el momento magnético. Simplemente el momento magnético va a ser el concepto que nos va a decir que cuando tenemos una corriente cerrada, el área que está cerrada y la orientación con que lo cubre la corriente, entonces tenemos el área cerrada y la corriente la encierra. Eso nos da un concepto que es el momento magnético, que vamos a ver que en realidad todos los átomos van a tener un momento magnético, las partículas fundamentales tienen un momento magnético, lo único que nos dice es algo así como el equivalente de tener un área por una carga. Este va a ser un concepto muy fundamental en el futuro, por ahora no aparece ahí. Simplemente, ¿qué nos dice por ahora? ¿Qué es la conclusión que podemos sacar con lo que tenemos? Con lo que tenemos, la observación que podemos decir es la siguiente. Fíjense que entonces hay un torque, por lo tanto, esto nos dice que entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Este torque solo se hace cero si A es paralelo a B.
Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que nos concluimos de esta expresión anterior? Es que el campo magnético ejerce un torque, el campo magnético ejerce un torque, ¿ok? El cual induce que la espira se oriente ortogonal a él. ¿Se fijan? O sea, ¿eso qué quiere decir? Si yo tengo, lo que estoy diciendo es que si vuelvo a la imagen anterior, si yo tengo una espira acá, le aplico un campo magnético como el que hemos estado discutiendo, o sea que lo coloco hacia acá. Esto, cuando el sistema evolucione, lo que va a hacer es lo siguiente. El sistema va a tratar que la espira, para que el torque sea cero, si no es distinto de cero, o sea, se va a empezar a girar, lo que va a hacer la espira es que simplemente se va a girar de tal forma de quedar ortogonal al campo magnético. O sea, va a tratar de siempre ser ortogonal al campo magnético. Cuando el campo magnético es ortogonal, entonces el torque es cero y por lo tanto deja girar. Por lo tanto, lo que va a hacer es que va a inducir un movimiento a que la espira quede así. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Por lo tanto, cuando apliquemos cuál es el significado físico de esto y cuál va a ser la relevancia para nosotros, es cuando tomemos un átomo, simplemente la imagen que les coloqué acá, cuando tomamos un átomo y le aplicamos un campo magnético, lo que va a hacer es que va a hacer que los electrones que están girando en sus orbitales van a tender a girarse de tal forma de poder orientarse con el campo magnético. La razón física por qué lo hacen eso, bueno, tiene que ver con el mismo torque que estamos viendo ahí, es que trata de oponerse al campo magnético, pero para eso tengo que explicarles cómo genera un campo magnético. Pero la explicación va a ser esta, lo que va a hacer es que se va a girar de tal forma que la corriente que circule en él va a ser tal que la corriente gire en esta dirección. ¿Por qué? Si ocupo la regla de la mano derecha, pues vamos a ver que esto va a inducir un campo magnético que va a oponerse al campo magnético que está acá, y por lo tanto lo que va a hacer el material es tratar de oponerse a eso que está ahí. Obviamente uno dice, pero bueno, si el área está orientada para arriba o para abajo, las dos son soluciones, pero si uno calcula la energía, uno va a mostrar que aquel que se orienta con la regla mano derecha opuesta es lo que va a hacer el sistema. Va a hacer eso lo que el sistema físico está tratando de hacer, es decir, está tratando de crear una especie de campo magnético, que voy a explicar ahora, que se oponga al campo magnético que se le está aplicando al sistema. Así que esa es la forma con que vamos a ver que responden las cosas, pero para eso tenemos que saber qué es el campo magnético. Entonces esa parte no la hemos resuelto, que es lo que voy a tratar que resolvamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero resolver ahora? O sea, hasta ahora tenemos la fuerza de Lorentz, entendimos, aplicamos algunos ejemplos simples, pero la pregunta interesante y tiene que ver con el resultado de Oersted y también vamos a ver de Ampère. La pregunta es ¿cuál? La pregunta de verdad es ¿cuál? Entonces la pregunta que nos queremos hacer es ¿cuál es el campo magnético que genera una corriente? Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, esencialmente lo que estoy haciendo es que supongo que hay un campo magnético dado y he estado calculando cosas, pero la pregunta es ¿cómo se genera el campo magnético? Entonces, para responder esto, lo que usamos, y voy a tratar de explicarlo un poco de nuevo con cuidado, usamos una idea simple, era que entonces, todo partimos a partir de la fuerza de Lorentz, pero obviamente la fuerza de Lorentz fue más tardía. Ahora voy a tratar de moverme a cómo ocurrió la historia de verdad, pero voy a seguir por razones pedagógicas pensando como se lo enseñé, es decir, que tomé una partícula Q, esta tiene una velocidad v, coloqué otra partícula acá Q', y esta tiene una velocidad v', cualquiera. Y les mostré que entonces había una fuerza especial que si la anotábamos y la escribíamos como lo discutimos antes, es decir, decíamos que la fuerza sobre Q, ¿okay?, es sobre la partícula Q, era Q por la velocidad cruz B, donde B, que era el campo magnético, era simplemente mu0 partido por 4pi, entonces V' cruz R, posición de la partícula Q, menos R', posición de la partícula Q', dividido por R menos R', entonces al cubo, para que nos dé que va como el inverso de la distancia. Este es el V que hemos estado tratando, o estoy tratando de discutir, digamos, y enfatizar que es importante. Este es el V que entonces, pero
pero cuando se descubrieron todas estas cosas, cuando Orested trabajaba en este experimento, cuando Ampère trabajó en este tipo de problemas, eh, lo que tenían no eran cargas puntuales, no tenían manejo, ni siquiera creían que eran cargas puntuales, habían solo cables. Y Orested hizo experimentos con cable y también Ampère. Entonces, lo que vamos a ver es, la pregunta que nos vamos a hacer profunda es cuál es el campo magnético que genera un cable. Esa en realidad va a ser la forma de reconstruir esta teoría como realmente fue hecha. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el campo magnético que genera una corriente? Que fue lo que puse acá, que eso estaba bien. O sea, entonces, para responder a esa imagen, lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos, por ejemplo, un cable o un cable o una corriente. Nos imaginamos entonces que tenemos una corriente, entonces nos imaginamos un cable cualquiera, grueso o no grueso, así, sobre el cual voy a suponer que está circulando una corriente I. ¿Ok? Obviamente también hay un vector J, un flujo de carga. Entonces, bueno, la misma idea hay que hacer, simplemente usamos nuestra estrategia de tomar un pequeño elemento infinitesimal, así como vamos construyendo la fuerza, y sobre ese pequeño elemento infinitesimal, lo dibujo si quieren aquí al lado, ok, tenemos entonces un delta L, y esto además tiene un S, donde el dB obviamente es dL por ds. Entonces, si usamos la expresión que está acá, la expresión que les dije que sacamos a partir de la fuerza de Lorentz, que es lo que estábamos tratando de entender acá, entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice esencialmente que el dB, que genera un pequeño elemento sobre el cual hay una corriente I, o un J si quieren mejor, es simplemente va a ser mu0 partido por 4pi, eso tiene que estar ese 4pi, esa es la constante. Después viene B', ¿ok? Perdón, y aquí me faltó colocar algo importante, la carga Q'. Si no, tendríamos problemas, falta una dependencia en carga. Entonces Q, pero Q en realidad cuando tomamos un pequeño elemento infinitesimal es densidad de carga por volumen. Y eso entonces nos queda dL por ds, ¿ok? Eso que está ahí es, insisto, bueno, primero termino forma, después lo escribo. Cruz, entonces R menos R'. R es el lugar donde estoy calculando el campo magnético, R' son las variables de integración donde está circulando la corriente, no olvidar. Y acá tengo R menos R' elevado a 3. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da esta expresión de acá, donde lo único que hice especial ahí, si es que alguien se perdió, fue que eso que está ahí es simplemente el de carga que está pasando o circulando a través de ese pequeño elemento que coloqué o estoy ilustrando en esta imagen que está ahí. ¿Ok? Por lo tanto, eso me dice que, ¿qué es lo que es esto? Además me faltó algo importante, la velocidad. No hay que olvidar que está el B', así que faltó un B' que voy a colocar inmediatamente ahí. ¿Ok? Colocamos el B', ¿ok? Entonces aquí faltó un B'. Entonces, fíjense que acá tengo ρ y acá tengo B. ρ por B es justamente J. Por lo tanto, eso me va a permitir encontrar esta expresión que nos dice el campo magnético total. Va a ser obviamente íntegro, va a ser la integral. Ahora, si el cable es grueso, va a ser una integral de volumen. O sea, aquí si quieren tengo varias integrales, 3 en principio. Volumen. Me queda mu0, 4pi. Rho por el dB lo llamo un vector, ese que está ahí, así que eso lo llamo J, flujo de cargas. No olviden, el flujo de carga es la densidad de carga por la corriente. Después eso me queda multiplicado por R menos R', dividido por R menos R', y esto integrado en dL por ds, es un dB, que obviamente estamos integrando donde están funcionando las cargas, así que lo voy a colocar prima para que no lo olviden. Si el cable es delgado, entonces esta es la fórmula importante, por siempre voy a anotar las dos y las voy a comentar las dos. Si es delgado, entonces nos daría el campo magnético que genera un volumen cualquiera sobre el cual circula un flujo de carga, es simplemente mu0 partido por 4pi, R por R', donde no olviden, R es el lugar donde estoy viendo el campo magnético, y R', entonces es lo que nos está diciendo. Entonces tenemos que tratar un poco de tener un poco más de intuición, que es para cables delgados. Entonces, para cables delgados,
hacemos el mismo supuesto, simplemente integramos en el DS es muy chiquitito, y en ese caso entonces el dB lo separo en dl por ds, e integro en ds, como es muy delgado, entonces en ese caso vamos a obtener una fórmula un poco más simple, que es la siguiente, que es importante, y simplemente nos dice que hacer la integral ahora de camino, de mu0 es constante, ese mu0 siempre es constante, no nos preocupamos de él, permeabilidad magnética del vacío, 4pi, nos queda ahora I por dr cruz, ¿ok? Obviamente este elemento de integración, así que R', R menos R', partido por, entonces, en este caso, R menos R'. Y esta expresión de acá, esta expresión tiene un valor, bueno, se llama, tiene un nombre, porque, bueno, esta sí fue encontrada antes que la que puse arriba, y esta se llama la ley de Biot-Savart. Biot-Savart, ¿ok? Entonces, esta ley de Biot-Savart, que más o menos es de, o sea, cuál es la idea, lo que descubrió Biot-Savart, digamos. Entonces eso fue más o menos en 1820, por ahí tenemos esta ley de Biot y Savart. En realidad esto sí fue lo que, ahora sí me voy a acercar un poco más a la historia, cómo ocurrieron las cosas. Lo que hizo Biot y Savart fue simplemente tomaron un cable, ¿ok? Cable, si quieren voy a hacer algunos ejemplos, pues toman un cable, y lo que descubrieron era, se preguntan cuál es el campo magnético que genera el cable. Se preguntan, me coloco por acá, esto va a generar un campo magnético que, bueno, ya voy a explicar por qué así, pero un campo magnético, y lo que ellos vuelvan a encontrar esta expresión de acá, la volver a escribir, porque me parece importante. Luego nos dice Biot y Savart que el campo magnético generado por una corriente I en un cable es simplemente la integral de camino sobre este cable de mu0 partido por 4pi, la corriente que circula por el cable de R cruz R menos R' partido por R menos R' al cubo. ¿Ok? Este fue realmente el resultado, el primer resultado histórico, digamos, que, pues, con el cual encontramos. Yo les he enseñado todo basado en la ley de Lorentz, pero la ley de Lorentz es más o menos, si calculan esto, 95, estamos al menos, no está hablando casi 75 años más tarde, 70 años más tarde. Entonces, obviamente no fue como fue descubierto las cosas fueron descubiertas. Ørsted encuentra que una corriente sobre un cable genera un imán, o sea, este resultado viene de los resultados de Ørsted, entonces recuerden, entonces no olvidar, observación, simplemente por recordarle el contexto histórico donde ocurren estas cosas, porque en realidad esto fue la fórmula que encontraron como resultado de los trabajos de Ørsted. Ørsted, entonces, Ørsted se escribe así. Entonces, más o menos entre 1812 al 20, su resultado real que publicado en 1820, pero ya había anunciado este tipo de fenómenos que estamos discutiendo, dice que entonces cuando colocaba corriente, entonces recuerden, corriente inducía que el campo, las agujas de un imán, de una brújula se giraban. Esto llevó a este resultado importante, que es la ley de Biot-Savart, que nos dice entonces, efectivamente, la corriente que circula sobre un cable puede generar efectivamente campos magnéticos. Recuerda el experimento de él colocó una batería, no la batería que yo estoy colocando, pero una batería tipo Volta, ya voy a hablar en algún momento cómo son esas baterías. Entonces muestra que cuando circula una corriente, efectivamente uno puede encontrar que una brújula, si uno colocaba una brújula que eran sensibles a los campos magnéticos, entonces se ponía a girar, y eso entonces fue lo que nos permitió, se giraba hasta encontrar un ángulo de equilibrio, eso nos permitió encontrar que un cable genera corriente, que finalmente es la expresión que descubrió Biot y Savart, que nos dice esto que está ahí. Entonces voy a hacer un ejemplo para sacar un poco de intuición, qué es lo que es, porque realmente históricamente partimos con cable y después vamos a partículas, y quizás voy a comentar primero cómo el campo magnético de un cable. Entonces, hagamos un ejemplo para ilustrar un poco mejor. Entonces, ¿cómo se ocupa esto? Ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Entonces, considere un hilo vertical sobre el cual circula o fluye una corriente. Circula, o mejor fluye, porque circula es que debería circular, pero esto no circula, fluye una corriente. Una corriente I constante.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que es el ejemplo simple que voy a empezar a hacer, que es para empezar esa instrucciones, tomamos un hilo sobre el cual circula una corriente y, y la pregunta que me voy a hacer entonces sobre este hilo, me voy a preguntar, entonces es sobre este hilo hay una corriente y la pregunta que me voy a hacer es ¿cuál es el campo magnético en un punto cualquiera B en R? ¿Ok? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Entonces, para eso obviamente vamos a usar esta expresión de Biot-Savart que nos va a permitir, digamos, tener una mejor intuición de lo que está pasando en el sistema. ¿Ok? Entonces vamos a usar esta expresión para poder calcular eso que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, simplemente ya tenemos experiencia. Lo que hay que hacer, primero que nada, hay que escoger un sistema de coordenadas donde podamos hacer estas integrales, como ya tiene experiencia. Obviamente, el lugar natural donde hay que pararse y que tiene sentido práctico es frente a ella, al punto que tiene la distancia menor. Ahí colocamos un sistema de coordenadas, ¿ok? Que nos permita describir de la mejor forma posible el sistema, ¿ok? Entonces, de aquí podemos entonces descubrir que, primero que nada, el R es donde queremos calcular, es muy simple. R simplemente si usamos en coordenadas cilíndricas, es ρ en R unitario, está la dirección esa que está acá, puede estar en cualquier lugar, el cable isótropo, y R', entonces tienes un elemento del cable. Supongamos que tomamos un elemento por aquí, ¿ok? Y entonces R', ¿qué es lo que va a hacer? R' es esta distancia que está acá, eso sería R', y esto acá es R. Entonces R', en este caso simplemente sería Z por Z unitario, tal como hemos hecho antes las integrales que hemos hecho en otras oportunidades. Dicho eso, entonces nos queda que R menos R' es simplemente, ya lo conocemos, ρ por ρ unitario, menos z por z unitario, y luego b, si tenemos que calcular el b sobre un cable, sería ¿qué cosa? Un 0 partido por 4pi, integral de menos infinito a más infinito, en este caso una línea recta, un hilo vertical, nos queda que entonces va a ser, en este caso, y la corriente debería ser constante, la puedo sacar hacia afuera, por el dr', pero el dr' en este caso es simplemente dz, ¿ok? Esa es nuestra coordenada de integración, es dz en la dirección z unitario, por supuesto, cruz r menos r', que es este vector que une obviamente esta posición que está acá, voy a colocar con otro color, esta posición que está acá con esta que está acá, eso es el vector r menos r'. ¿Ok? Y eso que nos da entonces que esto es ρ por ρ unitario menos z por z unitario, partido en este caso de nuevo por el módulo de este vector, pero este vector es una base ortogonal, z y ρ, y por lo tanto me queda aquí simplemente ρ cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Tengo que hacer de nuevo este tipo de integrales. Bueno, lo primero que descubrimos fácil, que z cruz z es 0, son dos vectores paralelos, obviamente, así que esa parte ahí la despreciamos al tiro, no hacemos mucho esfuerzo, y que z cruz ρ, z vertical, ρ vector horizontal, z cruz ρ nos da entonces un vector en la dirección phi unitario, voy a anotarlo al tiro, voy a probarle quizás phi unitario es el vector que corresponde a ser z cruz ρ. ¿Ok? Que sería el phi unitario, las coordenadas cilíndricas que estamos en cuestión. Por lo tanto, en este caso acá, ¿qué nos da? Nos da que simplemente B va a ser entonces mu 0 y sale hacia afuera, tampoco es homogénea la corriente, 4pi, y entonces nos queda z cruz ρ, entonces nos queda un integral acá de menos infinito a más infinito de z, de ρ, el ρ queda acá, ese ρ, note, de z cruz eso es phi, entonces queda la dirección phi unitario, ¿ok? Y esto está dividido por ρ cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Entonces tenemos que hacer esta integral, que ya hemos hecho varias veces este tipo de integral, pero por lo menos ya nos entrega el primer resultado interesante. Vamos a ver cómo eso permitió a la gente entender un poco cómo funcionan los cables con corriente y qué relación tenían con los imanes. Entonces lo primero es que esto acá, bueno, ¿cómo hacemos esta integral? La hacemos igual que siempre, voy a hacer quizá un poco una figura más para clarificar cómo resolvemos, pero ya lo hemos hecho más de una vez. Simplemente lo que hago es trivial, lo que tomo entonces el cable que está acá, tomo la posición que está acá, y lo que tenemos entonces que este vector de acá tiene magnitud ρ,
esto de acá hasta acá tiene magnitud z, estoy tomando un pequeño elemento hasta acá, y entonces lo que hacemos para hacer esta integral, la mejor forma de descomponerla es entonces introducir un ángulo que está respecto a la vertical, y ese ángulo lo voy a llamar alfa. Entonces lo que estoy diciendo en realidad es un cambio de variable, donde estoy diciendo que tangente de alfa, por ejemplo, vale en este caso z partido por ρ. Por lo tanto, eso si tomo un diferencial contra el elemento de integración, me queda que es secante cuadrado de alfa. Entonces, me queda secante cuadrado de alfa por de alfa es igual a dz partido por ρ. ¿Ok? Hago cambio de variable, entonces hacemos b, colocamos b y hacemos este cambio de variable, el b que tenemos de arriba, b, escribimos esta expresión y hacemos entonces un cambio de variable, nos queda mu 0, nos queda simplemente mu 0 y partido por 4pi. Y ahora entonces, ¿qué cambiamos de variable? Los límites de integración cuando z vale infinito, menos infinito, esto vale menos pi medio, y cuando vale infinito vale más pi medio. ¿Ok? Entonces hicimos un cambio de variable. Entonces, ¿y qué nos queda? Fíjense, aquí tengo el dz me tiro para allá, así que me queda un ρ cuadrado. ¿Ok? Me queda una secante al cuadrado de alfa, en la dirección phi unitario, eso no cambia, partido por, en este caso, ρ cuadrado más z, pero z viene de acá, digamos, no olvidemos. Entonces este z de acá, ¿qué nos queda? Nos queda, si lo paso hacia allá, me queda entonces ρ cuadrado tangente cuadrado de alfa, y todo esto elevado a 3 medios. Entonces ya está, hacemos estas integrales que hemos estado haciendo habitualmente en el curso. Primero que nada saco el ρ cuadrado hacia afuera, con un medio que está acá se cancela, me queda ρ a la 3, por lo tanto b va a quedar igual a qué. Entonces b queda igual simplemente a mu 0 y partido por 4pi ρ. Sale un ρ cubo, con el ρ que está ahí queda simplemente de acá, sale un ρ, de esta expresión de acá sale un ρ cubo, el cual se cancela, dos de ellos se cancelan con el ρ que está acá. Y por lo tanto, nos queda que esta integral es un poco más simple, nos queda simplemente que esto va a ser la integral de menos pi medio a pi medio. Muy bien, ¿de qué cosa? Secante cuadrado, pero me queda aquí secante cuadrado de alfa, abajo me queda 1 más tangente, pero 1 más tangente cuadrado es secante al cuadrado, con el lado 3 medio me queda secante al cubo de alfa, y por lo tanto es la dirección phi unitario, y por lo tanto se cancelan algunos términos que están ahí, se cancela este con este, y me queda 1 partido por secante, pero 1 partido por secante es coseno, así que esto me queda una expresión un poco más simple, me queda simplemente mu 0 y partido por 4 pi ρ de la integral de menos pi medio a pi medio de coseno de alfa de phi unitario. Y esto, bueno, ya sabemos qué es lo que nos va a dar. B, entonces, la primitiva de esto que está acá es seno. Así que la derivada del seno nos da coseno, así que eso nos da eso, mu 0 y partido por 4 pi ρ. Entonces, esto nos queda simplemente evaluar la primitiva, que es seno de alfa, evaluado en menos pi medio y en pi medio. ¿Ok? Y por phi unitario. Ahora evaluado en pi medio vale 1, en menos pi medio vale menos 1, así que me queda 1 menos menos 1, y por lo tanto me queda 2. Y finalmente encontramos el resultado interesante, que es que simplemente el campo magnético que genera entonces un hilo cargado es de la siguiente forma. Hay un 2 que cancela el de acá, así que el 4 se transforma en 2. ¿Ok? Nos queda un 2 ahí, nos queda 2 por phi unitario, qué horror, ese 2 quedó muy feo. 2 por phi unitario. Y esto es el resultado interesante que estamos buscando. Esto nos dice, bueno, y es lo primero, porque obviamente cuando las personas empezaron a hacer estos experimentos con cables cargados con corriente, lo que van a encontrar es que esencialmente ahora sí podemos hacer una observación y por decir cosas más entretenidas. La primera observación que podemos decir es que si yo tomo un cable cargado, ¿ok? O sea, lo voy a hacer vertical para que sea más fácil entenderlo. Si tomo un cable cargado, entonces lo que me dice ese cable cargado es que, ok, lo coloco así, voy a simplemente colocar un hilo así vertical para que quede más bonito, coloco otro acá, vertical, ok, ahí, muy bien. Voy a colocar un poco de color para que simplemente veamos el cable más bonito. Entonces tenemos un cable que está acá, circula una corriente,
y así. Y lo que él hace es que genera un campo magnético. Primero que nada, fíjense, el campo magnético es proporcional a la corriente. Mientras más corriente hay, más campo magnético hay. Y lo segundo interesante es que la estructura que tiene el campo magnético es una estructura cilíndrica. O sea, el campo magnético va apuntando en esta dirección, apunta en la dirección ortogonal al cilindro así. Si me alejo más, hay otro cilindro así. Tiene una estructura cilíndrica, la cual decae con el inverso a la distancia. O sea, eso es lo que nos está diciendo eso. Mientras más cerca estoy, aquí es chiquitito, aquí crece y aquí crece más. Va creciendo a medida que más cerco. El campo magnético cada vez es más grande. Quizás debe colocar un color distinto al campo magnético. Entonces, insisto, el campo magnético fuera de aquí es así. A medida que más cerco, cada vez más grande. Y mientras más cerca es más grande. Y esta estructura cilíndrica, lo interesante es que se replica hacia arriba. Entonces se replica sin problema hacia arriba. Si uno se coloca un poco más arriba, por ejemplo por aquí, uno va a encontrar que el campo magnético de nuevo tiene exactamente la misma estructura cilíndrica que está acá abajo y va teniendo una forma así. Por lo tanto, cuando tenemos un hilo, la imagen que tenemos es que son cilindros que entonces enrollan a eso. O sea, cada vez que teníamos un hilo, el experimento Oerster, ahora podemos volver a él y entender, o sea, con esta imagen que tenemos acá, antes de comentar eso, lo que estoy tratando de decir es que cuando Oerster colocaba un cable, lo que pasaba es que este cable genera un campo magnético así, y este campo magnético es el que está haciendo girar, en este caso, está haciendo girar a esto. Ahora, si se fijan, esto sigue la regla de la mano derecha, es decir, que si la corriente va hacia arriba, fíjense aquí se ve perfectamente que se cumple la regla de la mano derecha, digamos, o sea, está perfectamente orientada con nuestra mano derecha. Okay, así que ahí usamos este tipo de cosas, o sea, siempre va a ser un cable, el campo magnético que genera va a estar siempre orientado con la regla de la mano derecha. Así que anotemos esas observaciones que son hiper importantes. Entonces, lo primero que descubrimos es que una espira, un hilo, entonces un hilo vertical o un hilo vertical genera un campo magnético con estructura cilíndrica. La primera cosa es estructura cilíndrica, el cual es proporcional a la corriente. Eso es lo primero, es proporcional a la corriente. Lo segundo es inversamente a la distancia a la cual uno mira. Es inverso a la distancia. Eso es lo que nos enseña la ley de Biot-Savart. O sea, si uno toma, vuelvo a insistir, la ley de Biot-Savart que usamos dijimos simplemente que un hilo cualquiera, el campo magnético era simplemente mu0, 4pi, dijimos que era simplemente la integral sobre ese camino, de qué cosa, de I por dr cruz B, eso es lo que nos dio, pero ahora si entonces tomamos, vuelvo a insistir, un camino recto, lo que nos dice esto es que el campo magnético simplemente es proporcional a mu0 partido por 4pi, la corriente, ¿ok? Partido por la distancia donde miro en el ángulo phi. Eso entonces nos hace ver estas imágenes que si hay un cable así, esto está generando un campo magnético con una estructura cilíndrica como la que les estoy tratando de ilustrar, donde el campo magnético, por supuesto, es tangente a estos anillos que estoy dibujando ahí, va así. ¿Okay? Así que eso lo primero nos da intuición de lo que está pasando, nos da bastante intuición de lo que está pasando en el sistema. Digamos. Primero nos enseña que eso que está ahí. Ahora, si uno vuelve a la discusión de Lorentz, entonces vamos a insistir, eso es Biot-Savart, ¿ok? Eso es lo primero que descubrimos, eso es Biot-Savart. Entonces, tenemos eso que está ahí. Lo siguiente que pasa, entonces tenemos esto que está ahí. Lo que vemos es, ahora uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasaba con la fuerza de Lorentz que estuvimos discutiendo al principio? ¿Okay? Eso ya es una cosa entretenida porque ahora puedo volver a ella y tratar de explicarse. Entonces, fuerza de Lorentz.
voy a tratar de volver a explicar esta fuerza con más cuidado, porque la fuerza de Lorentz, a partir de la fuerza de Lorentz concluimos esta fórmula. O sea, tomamos, en realidad lo que descubrimos con ella fue que si tomamos una partícula cargada Q' y se mueve a una velocidad B', encontramos que esta partícula generaba un campo magnético de la forma B igual a mu0 partido por 4pi, era simplemente la carga prima, B' cruz R menos R' partido por R menos R' al cubo. ¿Qué significa eso? Si ahora lo tratamos de graficar para entender qué campo, cuando esto se mueve, supongamos se pone una línea recta para que nos sea un poco más fácil nuestra imaginación. Entonces, lo que nos dice es que primero que nada, B tiene que ser ortogonal a la posición. Eso obliga a que si esto se mueve hacia arriba, genera acá un campo magnético que si lo miran, efectivamente tiene una estructura, por lo menos en el plano, cilíndrico. ¿Okay? Siempre tiene que ser cilíndrico. A medida que me alejo, ese campo va decayendo con el inverso de la distancia. ¿Okay? No como uno partido por la distancia, sino que va como el inverso de la distancia. Aquí tiene una cierta intensidad y aquí cada vez más chico. Decae con el inverso de la distancia. Así que a medida que vamos avanzando, V en la dirección ρ, si uno en el plano, uno va a encontrar que eso va como 1 partido por la distancia al cuadrado. Va decayendo con esta distancia a medida que nos alejamos hacia afuera. Y hacia arriba, si uno hace el producto cruz, o sea, si yo me doy una posición cualquiera, por ejemplo, por acá, obviamente lo mismo, el producto cruz entre R y V, de nuevo me va a generar un vector que está justamente en la misma dirección. También son cilindros, pero estos cilindros lo que hace es que su intensidad es más chica. Mientras más me aleje, también va decayendo como el cuadrado. Así que es una cosa bastante complicada, como son las curvas del campo magnético que genera una partícula puntual que se gira. Cada plano son cilindros, ¿ok? Pero a medida que me voy moviendo en la altura o bajando en la altura, la intensidad del campo magnético también va decayendo como el inverso de la distancia. Así que es un poco difícil entender, digamos, la estructura. Es mucho más fácil aprender, como vuelvo a insistir, lo hicieron en la época antigua, que simplemente tomaron un cable y generar el campo de un cable. Es mucho más fácil, es cilindro en todos lados, no depende de la altura y va como el inverso de la distancia. Fue así como lo encontraron. Ahora la pregunta interesante es que la fuerza de Lorentz, si uno vuelve a la historia, esta fuerza fue encontrada muchísimo más tarde, casi 70 años más tarde, como les dije. Entonces, por uno se pregunta, pero ¿cómo entendieron? En realidad, fuerza de Lorentz ha sido la forma simple que les he tratado de enseñar, porque es más pedagógico, creo yo, entender todas estas fórmulas así, porque si partiéramos de la fórmula, simplemente lo que primero encontramos fue esto, Biot-Savart encontró esto y que se tradujo en estas integrales, habría sido más compleja. Pero uno se pregunta, ¿y cómo entendieron la fuerza de Lorentz? ¿De dónde se originó la comprensión de esta fuerza que llamamos hoy en día Lorentz? Y la respuesta, en realidad, es lo que llamamos la fuerza. La persona en realidad que realmente lo descubrió fue una pregunta más simple, la fuerza entre cargas, lo llamamos fuerza de Ampère. Ampère era un matemático, el cual cuando supo los trabajos de Oersted se puso a trabajar muy motivado en tratar de entender esto. De hecho, les dejé un video interesante en la página del curso, se los recomiendo ver, pues está bien explicado la historia de Ampère y qué fue lo que hizo, pero esencialmente Ampère, la pregunta que se hizo fue muy simple, voy a tratar primero, antes de responderla, se hizo simplemente, se hizo en su casa, donde trabajaba, un sistema experimental de la siguiente forma, simplemente lo que hizo fue colocó dos cables paralelos, ¿ok? Sobre los cuales circulaban corriente. ¿Ok? Colocó un cable aquí, colocó otro cable acá, sobre el primero, y podía cambiarle incluso la dirección de la corriente. Sobre el primero circulaba corriente I1 y sobre el segundo circulaba corriente I2, las cuales podía cambiarle el signo, y se preguntó cómo se atraían los cables. En realidad lo que hizo en casa fue un péndulo con una especie de cuadrado, tenía un sistema bastante ingenioso, o sea, tenía un péndulo, el cual colgaba, digamos, le pasaba una corriente, y era un péndulo que tenía una forma así, sobre el cual había una corriente que se fluía sobre él, y le acercó otro cable por acá, y al acercar otro cable acá podía ver si se acercaban o se alejaban. Y entonces va a ser Ampère que va a descubrir varias cosas, pero quizás voy a explicar el resultado como lo vemos hoy en día, pero Ampère encontró este resultado en 1820, muy parecido exactamente a la época que Biot-Savart escribió su fórmula y que también se publican los resultados de Oersted, así que más o menos en 1820, es decir, a principios del siglo XIX, van a quedar establecida la fuerza. La pregunta realmente se va a hacer Ampère, insisto, va a ser la fuerza
que generan estos cables que están aquí. ¿Ok? Va a ser esa la pregunta que va a resolver. Entonces, antes de quizás describir el resultado, bueno, amperes con todas las cosas, quizás voy a anotar el resultado amper y vamos a tratar de derivar con más calma. Pero lo que es amperes con todo, pero lo podemos sacar a partir de Biot-Savart y la fuerza de Lorentz. En realidad, Ampère descubre la fuerza de Lorentz, a pesar que le llamamos fuerza de Lorentz, va a ser Ampère quien la descubrió, pero a nivel macroscópico. Lo que él va a descubrir es que la fuerza que sienten estas cosas van a ser proporcionales a las corrientes entre los cables. Va a haber una constante, esa constante tiene que ver con lo que llamamos la permeabilidad del vacío hoy en día, tiene que ver con lo que descubrimos, y lo más interesante es que vas a encontrar que va a ser inversamente proporcional a la distancia entre los cables. Por lo tanto, si yo cambio el sentido de las corrientes, estas se alejan o se acercan, y la fuerza va como el inverso de la distancia. Así que este resultado, voy a tratar quizás de explicarlo con más calma, pero este resultado vamos a ver que va a ser el resultado de dos cosas, solo quiero comentar eso. Va a ser resultado de la fuerza de Biot-Savart, o sea, no la fuerza, el campo magnético que genera Biot-Savart, o sea, el V en realidad he colocado Biot-Savart, solo quiero notar la idea, digamos, para que quede clara la idea. Entonces la idea es Biot-Savart, y si usamos Lorentz. Pero lo interesante es que obviamente Ampère, que era matemático, le gustaba hacer física, hacía experimentos, así que un físico teórico experimental, va a, si quieren, de nuevo, 70 años antes, entender el origen de lo que después llamaríamos la fuerza de Lorentz, pero él simplemente lo sacó de donde pudo. Pero usando estas dos cosas vamos a encontrar este resultado y explicarlo un poco mejor, pero lo vamos a tratar de hacer entonces con cuidado la próxima clase. No sé si alguien tiene preguntas, observaciones, cualquier cosa, son bienvenidas. Si es que hay alguna duda. Profe, ¿Sí? ¿Sí, sí? eh, tengo una duda, pero con respecto a algunas, o sea, a expresiones que hemos visto antes, ¿Sí? pero es como una pregunta relativamente teórica ¿Sí? con respecto a como la interpretación física de una derivada parcial con respecto al tiempo versus la interpretación física de una derivada como propia, por Total, decirlo así, con respecto al... total. Sí. O sea, Sí, las diferencias son, o sea, simplemente votarla, es que no olvides que cuando tú tienes una función, por ejemplo, piensa que el campo magnético, lo que sea, es función de t, depende explícitamente de t, pero también imagínate el cable se deforma. Entonces, suponte que depende de propiedades del cable. Supongamos que, estoy tratando de hacer un ejemplo en este contexto para que te sea más fácil. Imagínate que el cable, el ancho o el largo del cable se deforma, o la curvatura, alguna propiedad. Entonces, físicamente, cuando tú hablas de una derivada parcial, entonces solo tomas la variación con respecto a este tipo de cosas. Estás tomando su variación explícita. Entonces, una derivada parcial, solo toma variación explícita. En cambio, cuando tú tomas una derivada total, ahí no, ahí tienes que tomar en cuenta la variación parcial explícita más tienes que tomar en cuenta las variaciones implícitas a través de la dependencia de las variables, lo que te quedaría acá algo así como L punto. So, tienes que tomar todas las variaciones, no solo las implícitas, sino también las no explícitas, es decir, aquí te quedaría L punto. ¿Ok? Entonces, cuando es derivada total, ¿ok? Es toda dependencia temporal, toda dependencia temporal, implícita e explícita, ¿ok? Hay que tener cuidado en eso. Por ejemplo, tienes el caso de que cuando escribimos una ecuación importante, nosotros escribimos la ecuación de continuidad así, y esta ecuación de continuidad la escribimos explícitamente. Eso es una derivada parcial, no es total, parcial. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esas derivadas porque solo es la dependencia explícita en el tiempo, no implícita. En cambio, esta de acá toma la dependencia implícita y hay que tener cuidado, es distinto. ¿Ok? ¿Clarifica tu pregunta? sí, gracias, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer?
¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Entonces recuerden, cualquier pregunta son bienvenidas. Creo que les ayuda a todos. O sea, mi gusto por hacerles o quiero hacerles preguntas es porque creo que las dudas que tengan alguno puede ayudar a otro. Y eso me parece importante que las puedan hacer cuando las puedan hacer, por supuesto. Bien, entonces si no hay preguntas, Profe, yo tengo una duda chica. ¿sí? Sí, sí. ¿El auxiliar de hoy día en la tarde es de campo electromagnético? Sí, sí, vamos a hacer de fuerza de Lorentz y quizás si alcanza les va a hacer también un poco de Biot-Savart, o sea, es decir, siguiendo un poco la evolución histórica, es cómo poder calcular campos magnéticos dado corrientes. ¿Ok? Entonces eso lo poco a poco espero que vayamos aprendiendo, porque después con eso vamos a tener la primera explicación de cómo funciona un imán que la propuso Ampère, que no es correcta, pero es bastante buena porque explica bastante bien lo que pasa. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿No? De todas maneras, cualquiera que tenga preguntas, insisto, dudas, me pueden preguntar o me escriben. La idea es que todos podamos avanzar lo que más podamos. ¿Ok? Espero que estén bien y nos estamos viendo entonces el jueves. ¿Ok? Nos vemos entonces. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.